Hola a todos, soy Pablo Veloso. Hoy es un día muy soleado, así que estoy disfrutando. En Argentina hay un tipo de avena que se llama, que le decimos Quaker. Y en la portada, es una avena arrollada, en la portada de la caja hay lo que llamamos un cuáquero. Pero claro, pasaron años para que me diera cuenta qué cosa es un cuáquero y por qué se llama así. Y es interesante, lo voy a contar porque despierta muchas reflexiones. Desde el principio del cristianismo se tomaron las verdades filosóficas de los filósofos como Platón, Pitágoras, ¿no? Con el neoplatonismo y el neopitagorismo, el estoicismo, el epicureísmo, como verdades secundarias, como que bueno, no era la revelación de la Biblia misma, pero estaban muy bien, porque hablaban más o menos de lo mismo. Luego aparece en el siglo VI un escrito de un tal Dionisio Areopagita, que habla de lo mismo, también de filosofía, y resulta que más todavía, como que ratifica que todo va por buen camino, porque se suponía que este era un cristiano. Y así todo va bien. Hay dos verdades, la verdad revelada y la verdad secundaria, como una verdad como trabajada por el ser humano, la de la filosofía, hasta que aparece un señor que se llama Lorenzo Valla, un italiano, así, Lorenzo Valla, Lorenzo. Y entonces, esto en el siglo XV. ¿Qué pasa? Lorenzo Valla empieza a mirar y dice, muchachos, no dan los números, este Dionisio que dicen ustedes no es del siglo primero, como dicen. Apareció en el sexto el descrito, pero se suponía que era del primero. No, no es del primero, no es el converso de Pablo de Tarso. Por lo tanto, todo entró en una crisis, porque si este no era el converso, ¿quién era? Y por otro lado, pierde validez absoluta toda la revelación secundaria. La revelación secundaria entonces ya no tiene sentido. Descartemos todo eso, entonces nos quedamos con la Biblia. Entonces Lorenzo Valla no se queda ahí, sino que descubre una cosa más y dice, muchachos, tengo que decirles que el documento de la herencia constantiniana, que era un documento que se supone que Constantino escribió, que legaba, el legado constantiniano, legaba todo el imperio y las tierras para la iglesia, para que la iglesia las convirtiera a la verdadera fe, al cristianismo. Lorenzo dice, muchachos, eso tampoco es verdad, es falso. Ustedes lo tuvieron en un escaparate toda la vida para acreditar a la iglesia y ante el pueblo, y no, es falso. Bueno, eso desató un lío, y por esa época un señor, un tal Lutero, Martín Lutero, clava las 95 tesis en la catedral de su ciudad, una ciudad que no me acuerdo, que es impronunciable, alemana, ¿no? Wittenberg me parece que era, Wittenberg. Entonces, eso él no pensó que iba a pasar a mayores, pero pasa a mayores, todos se enganchan con el tema de que la iglesia se estaba pasando. Bueno, conclusión, ya sabemos todos, la reforma. Lutero encabeza una reforma que los nobles alemanes apoyan. Bueno, cuestión que el catolicismo genera la contrarreforma entonces, y se endurece y dice, a partir de ahora, Concilio de Trento, a las monjas no las vamos a dejar ni salir, las mujeres ya no pueden estudiar las escrituras porque se pueden confundir, y pasamos de mujeres que eran muy capaces como Hildegard von Bingen o las propias beguinas también, como Matilde de Magdeburgo, Hadewig de Anvers, Margarita Poretti y toda esta gente así, a Beatriz de Nazaret, a mujeres que no podían leer más que devocionales. Estando así las cosas, poco a poco empiezan a surgir cada vez más movimientos, y uno de los que surge es el anabaptismo, del cual nos ha hablado Cristian, mi amigo pastor chileno, en muchas entrevistas. Bueno, el anabaptismo, como su nombre lo indica, es
vamos a volver a bautizarnos porque el que te bauticen de niño no tiene mucho valor porque no te enteras. Entonces, obviamente los empezaban a perseguir y los mataron a muchos, ¿no? De la Inquisición. Y que también perseguía a los cátaros, que apareció justamente la Inquisición en el sur de Francia, en el Languedoc. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Los anabaptistas, que ahí es donde quiero ir, dan origen a otros movimientos que conocemos, los Amish, que son estos que no quieren la electricidad, que viven como en carretas y en comunidades con esas barbas largas. Los menonitas, que son muy parecidos, y los Quakers, los cuáqueros, ahí están los nuestros. Bueno, ¿por qué les llamaban Quakers? No cuáqueros como decimos nosotros, sino Quakers. Bueno, porque quake significa temblar. Cuando hablamos de un earthquake, lo que estamos diciendo es un terremoto, ¿no? Es decir, un earth, tierra, quake, vibrar, una vibración de la tierra. Eso es un terremoto en inglés. Entonces, ¿por qué le decían los Quakers? Bueno, porque su fundador o su líder espiritual les decía, tenemos que vibrar con el Espíritu Santo, ¿no? Hay que vibrar. Entonces, todos estos movimientos que tienen que ver con vibrar con el Espíritu Santo son movimientos que son peligrosos para las instituciones porque son horizontales. Recordemos que uno de los problemas que tenía Jesús era que no era un rabino de escuela, no seguía la línea habitual. Todos le preguntaban, bueno, ¿tú en nombre de quién enseñas? ¿Quién es tu maestro? O sea, le pedían la chapa, le pedían el carné. Y él no tenía, y de hecho él comía con los más pobres, con las prostitutas, con los cobradores de impuestos, o sea, con lo que la gente consideraba la lacra de la sociedad. Era horizontal y hacía básicamente lo que le placía, y eso no gustaba. Y en un momento Jesús le dice a sus discípulos, miren muchachos, me voy a ir para que venga ¿quién? El Paráclito, el Espíritu Santo. Si no me voy yo, no va a venir. Bueno, todos conocemos la historia. Se va Jesús, se muere en la cruz y después viene el Espíritu Santo. ¿Cómo viene? Las famosas lenguas de fuego en la cabeza de los discípulos. Y según conocemos todos, unos hablaban en lenguas, otros profetizaban, otros, ¿no? Cada uno con sus cosas. Acá mientras hablamos vamos a ver este abejorro tan bonito, a ver si lo puedo enfocar. A ver si lo enfoco. No sé si se llega a ver. Es súper bonito. A ver, por ahí anda. Entonces, el Espíritu Santo baja como lenguas de fuego en la cabeza de los discípulos y les hace hacer cosas a cada uno diferentes. Por lo tanto, el Espíritu Santo es una fuerza horizontal, es una fuerza que no tiene jefe, es una fuerza que no reconoce, vamos a movernos que ahí está comiendo, que no reconoce jerarquías y por eso se vuelve peligrosa. Si nos fijamos, de todas las figuras que tiene el cristianismo con su Trinidad, la que menos publicidad tiene es el Espíritu Santo. ¿Y esto por qué es? Bueno, esto es sencillamente porque el Espíritu Santo es peligroso, porque si hablamos del Padre, bueno, da sus órdenes con la Torá, ¿no? Las instrucciones mosaicas. El Hijo es un personaje único que está ahí, te dice lo que tenés que hacer. Pero el Espíritu Santo, porque además Jesús habló y dijo cosas, pero el Espíritu Santo no, porque el Espíritu Santo de repente te dice, no sé, anda a predicar en el medio de la calle de tu ciudad. O el Espíritu Santo te dice, no sé, viaja a otro país. Y eso ¿con qué se come? ¿Cómo se digiere? Por eso es peligroso. Muchos movimientos protestantes se llaman a sí mismos pentecostales, porque se consideran derivados de eso. Y con todo esto, aunque se haga un poquito largo, voy hace poquito murió el padre Miguel de Batuecas, un monasterio donde yo he grabado cosas y he hecho retiros. Y él estuvo como 50 años en el Congo, ¿no? Hay que estar 50 años en el Congo, 50, ¿no? Tenía como 80 y tantos cuando murió, o sea, saquemos cálculo, se pasó gran parte de su vida en el Congo. Y él en la misa
cuando llegaba el momento, digamos, de la homilía, que es cuando se supone que el sacerdote va a dar una enseñanza, aunque homilía justamente significa, que alguien me corrija, pero algo así como diálogo o conversación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Él decía, miren, tiraba una idea. A mí me gustaría que me respondan, a mí me gustaría que interaccionen conmigo. Dice, porque esto es lo que hacíamos en el Congo. En el Congo, en la misa no las hacíamos así. En la misa hablábamos, todos hablaban. Y eso es lo que hacen, por ejemplo, los menonitas, ¿no? Y muchos de estos movimientos pentecostales. ¿Qué hacen? Se reúnen y ellos le llaman lo que el espíritu te mueva, ¿no? Entonces, están ahí y de repente uno dice, voy a leer una palabra de la escritura que el espíritu me sugiere, y la lee. Y otro dice, no sé, gloria a Dios. Y el otro dice, y así. O sea, no hay cabeza, no hay nadie que, no, primero va tal cosa, después tal otra, no hay eso. Entonces, se convierte en algo bastante impredecible. Ese es el miedo de la autoridad. Por eso Jesús era peligroso también, porque Jesús iba en esa línea. Y por eso era amigo del Espíritu Santo. Y la iglesia en general no. Lo regula justamente con el magisterio de la iglesia. Entonces, este padre tenía entre comillas, la gran tristeza de que no podía aquí hacer eso. Aquí solamente había el formato universidad. Recordemos que las universidades son creadas por el cristianismo, pero no para que se difunda el saber. Son creadas para explicarle a la gente o traducirle lo que la iglesia opina de Platón, de Sócrates, de Pitágoras o de Epicteto. Es como el que da cátedra habla en nombre de la iglesia y lo que está diciendo es, esta es la verdad, ¿no? Y la verdad es la verdad explicada y mediada por la iglesia. Con lo cual no hay un verdadero foro de conocimiento, no es una cosa de asamblea, no hay eso. Entonces, para pensar un poco, nada más lo planteo, cómo hemos perdido esa horizontalidad y siempre estamos con la idea del carné, la chapa. Y cierro con esta idea. Cuando yo fui a la India, llevé conmigo un carné, que era el carné de Kriyavan o Kriyavan. Es decir, yo había tomado la iniciación en una técnica de meditación llamada Kriya Yoga y me dieron un carné, ¿no? Bien occidental. Cuando llegué a la India y lo mostré, se me reían, me decían, ¿qué? Y se lo mostraban uno al otro, los distintos monjes. Decían, mira lo que le dan en Occidente, un carné. Es como, lo podemos llevar, llevémoslo, por ejemplo, acá está la música del flamenco, en el sur de España, ¿no? Imaginemos que viene, que el flamenco se empieza a enseñar en Japón. Y a los japoneses le dan un carné de flamenco, ¿no? Y cuando vienen a España de visita, que es la cuna, por ejemplo, del flamenco, en el sur, en Andalucía, van y le muestran a un bailarín o bailaor o bailaora y le dicen, mira el carné que tengo de flamenco, de bailaor. Y el gitano, el flamenquero o la flamenquera que se crió toda la vida y que lo aprendió de la tierra, ¿no? Se va a reír, va a decir, un carné te dieron, un carné. Bueno, así somos lamentablemente. Y ya no vibramos, ya no somos Quakers, ahora somos palos duros, fijos, que somos incapaces de vibrar, para pensarlo.